Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos están sintonizando o viendo a través de Spotify o de YouTube. Soy Alex Newman y esto es Vida Digital por Radio Ancon. Antes de empezar, quiero darle gracias al equipo técnico y de producción de Radio Ancon por hacer posible cada emisión, a nuestra audiencia que nos acompaña en la señal abierta, en redes sociales, en YouTube, en Spotify y muy especialmente al equipo de comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá que nos abre la puerta para poder conversar con profesionales panameños que están llevando la ciencia más allá de nuestras fronteras. Hoy nos honra la presencia de la doctora Jessica Sáez, que es líder de un proyecto que junto a ingenieros de la UTP ha desarrollado un dispositivo para monitorear los síntomas motores en personas con enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poco de la tecnología que hay detrás de esta innovación, de su impacto potencial en la calidad de vida de nuestros adultos mayores y también de por nosotros que vamos rumbo a esa etapa de la vida, cómo podemos ir conociendo más estas tecnologías y cómo podemos darle las gracias que existan estas herramientas para poder enfrentar un flagelo que afecta a millones de familias. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias, doctora Jessica Sáez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias por el esfuerzo que están haciendo en pro de una población que realmente pues necesita soluciones para una enfermedad que nos afecta tan profundamente en nuestra habilidad de ser independientes, de poder valernos por nosotros mismos en una etapa de vida que es tan delicada. Este proyecto nació por la necesidad de monitorear los temblores de la señora Elena y de ahí es el nombre del proyecto, que es madre de la estudiante Lisette Peña. ¿Cómo influyó este caso en particular en las decisiones tanto de diseño como de las métricas clínicas que el dispositivo tenía que capturar? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, gracias por tenernos aquí y permitirnos pues compartir los resultados que hemos obtenido hasta el momento del proyecto Elena. Como bien lo dices, lleva el nombre de la persona que inspiró el proyecto, que es la mamá de una de mis estudiantes de tesis de pregrado. Ella todavía está haciendo licenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica. Específicamente estamos en el Centro Regional de Azuero. Entonces, esta joven se acerca a mí un día, yo tuve la oportunidad de dictarle cursos en su carrera y ella me dice, profesora, eh, a mí me gustaría involucrarme en investigación y pues tengo un tema que mi mamá tiene ya, en ese momento tenía entre unos 8 o 10 años con la enfermedad de Parkinson y me gustaría pues hacer algo para ayudar a mi mamá utilizando lo que estoy aprendiendo en la universidad. Entonces, acercamiento de esta estudiante a mí me conmovió muchísimo porque me empezó a explicar un poquito acerca de lo que ella experimentaba como cuidadora principal de su mamá, porque ella es la que la ha acompañado desde que se dio su diagnóstico. Em, una enfermedad que llegó a su vida sin avisar y sin esperarla, obviamente, porque su mamá estaba relativamente joven cuando inició con el Parkinson. Y bueno, ha influido muchísimo porque la experiencia de ella como acompañante de su mamá y de su mamá como persona que está padeciendo esta enfermedad, pues ha aportado muchísimo en lo que es el diseño de todo el dispositivo. Pero si bien es cierto, pues en la parte de diseño hay detrás un equipo multidisciplinario. Tenemos neurólogos del Hospital Santo Tomás trabajando con nosotros que nos dieron mucha docencia acerca de la enfermedad. El doctor Fernando de Gracia, que él está en el departamento de consulta externa del Hospital Santo Tomás. Y tenemos al doctor Larry Ategui y la doctora Julia Valenzuela del Hospital regional Anita Moreno aquí mismo en la Villa de los Santos, que nos han abierto pues las puertas de los consultorios para poder, luego de tener todos los prototipos diseñados, hacer las pruebas oficiales con los pacientes con Parkinson. Y también hemos tenido aparte el apoyo de neurocientíficos de Indicasat AIP
Y bueno, todo el equipo de investigación, investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP Azuero y del el Campus Central Víctor Levi Sasso. Tenemos al doctor Fernando Merchán, nos ha apoyado muchísimo con la parte de procesamiento de señales. Y estamos acá en Azuero con el doctor Edwin Collado, está el ingeniero Antonio García, ingeniero Francisco Canto, la doctora Villana Pérez y el doctor, bueno, mi persona y un montón de estudiantes que han trabajado muchísimo, que de verdad son como los líderes en realidad de los proyectos. Yo solo los lidero, los acompaño. Por supuesto que estoy involucrada en el diseño, en las pruebas y hemos aplicado mucha tecnología, muchos conocimientos en el área de telecomunicaciones, de electrónica, para desarrollar los prototipos. No, y es curioso, después de una letanía de tantas personas que han participado en el proyecto, uno normalmente se espera después de escuchar tantos nombres que empiecen a poner música para sacarlo a uno del podio en los Óscares y cosas así por el estilo. Pero me pongo a pensar, es así, todos estos esfuerzos sí surgen de la idea de uno, dos, tres personas, pero se requiere todo el trabajo conjunto de todos estos profesionales de salud pública de salud personal, de telecomunicaciones, de electrónica, de tantas cosas para lograr estas tecnologías de bajo costo, de pequeño tamaño y demás, y que pueden pasar de idea a prototipo de manera tan rápida versus como era hace 20 años. Hablando de esos prototipos, el equipo construyó al menos tres prototipos antes de llegar a la versión actual. ¿Qué Sí. lecciones críticas han aprendido en cada una de esas iteraciones y cuál podrían decir ustedes que fue la mayor sorpresa, tanto técnica o clínica, durante este proceso de co-creación? Sí, bueno, vamos a empezar, porque hablando de que es un grupo multidisciplinario, por decir pues que nosotros no somos expertos en Parkinson. Y a pesar de que mi estudiante tenía pues algún conocimiento, porque ha aprendido muchísimo, en parte por experiencia y en parte porque estudia mucho para poder atender a su mamá, nosotros no somos expertos. Entonces sí necesitábamos de ese apoyo y de esa guía clínica durante las pruebas. Aparte de eso, pasamos por algo nuevo para nosotros, que fue la aprobación del Comité de Bioética para poder hacer pruebas con personas, ya que a pesar de que el dispositivo es no invasivo, no se introduce en el cuerpo ni afecta en nada, es como usar un reloj digital, como los que usamos, los relojes inteligentes que usamos a diario. Necesita aprobación de bioética porque estamos trabajando con ellos, estamos accediendo a sus datos personales de cierto modo, aunque no los compartimos, pero sí accedemos a ellos para poder hacer estudios. Eh, Fueron cuatro prototipos y se aprendió muchísimo. Inicialmente un estudiante, Cristian Ureña, él diseñó un prototipo que a él en lo personal no le gustó, lo rediseñó inmediatamente para cambiarle el tamaño, para ponerle una pantallita donde pudieras ver ciertas notificaciones porque el dispositivo también en su diseño involucra notificar cuando le toca el medicamento, que ahora podemos conversar un poquito de cuál es el objetivo general de todo o cómo funciona. Y allí empezaron los diseños electrónicos. Hicimos pruebas, de hecho, con el segundo prototipo que diseñó Cristian y fue con el que trabajamos en el Hospital Anita Moreno. Pero como es importante la opinión del paciente, nosotros le aplicamos unas encuestas de usabilidad que es muy común cuando desarrollas prototipos nuevos para saber cómo ellos percibían la utilización de esta tecnología. Primero que todo, se hizo una encuesta antes de usar el prototipo para saber su grado de accesibilidad a lo que es la tecnología, ya que estamos hablando en Azuero con personas que la mayoría son de regiones apartadas y no están muy acostumbrados a utilizar tecnología y queríamos saber qué ellos cambiarían, qué fue lo más difícil y lo que más nos dijeron fue sobre el peso, o sea, el tamaño y el peso.
Entonces nos enfocamos en eso, porque ellos a ciencia cierta no percibían otra cosa que alarmas, tamaño y peso. Entonces nos enfocamos en eso, en el tamaño y el peso, y fue lo que posteriormente Edwin Ríos, estudiante ya a nivel de maestría, trabajó muchísimo en la mejora del prototipo, pero bueno, hicimos una compra de unos dispositivos, una revisión primero de qué tipo de microcontroladores podrían tener la forma parecida a un reloj, y lo fuimos adaptando hasta llegar a un prototipo que parece pues un reloj digital y que está mucho más liviano, que todavía no lo hemos probado en personas con Parkinson, porque pues fue un diseño post pruebas que se logró ya al final. Ya el proyecto cerró el viernes pasado, el 13 de junio. Entonces lo ideal es pues buscar más fondos para darle continuidad, ¿no? Y en eso estamos. Ahora, hemos visto tecnologías similares que atacan temas similares en cuanto a motricidad y demás en dispositivos de fabricantes tradicionales que cuestan básicamente el salario de un mes de una persona. Ujú. Ustedes optaron por una plataforma, primero, de código abierto, que todos podemos mirar y podemos mejorar, Sí, y utiliza tecnologías Internet de las Cosas o IoT, que en muchos casos uno puede ya sea ir caminando a la electrónica más cercana y comprarlo, o entrar a una página web y por eh, a veces docenas de dólares o menos conseguir todo lo que se necesita, tanto para prototipar como para incluso mandar a fabricar en cuestión de días, tenerlo en las manos, sí. esta circuitería y demás. ¿Qué me pueden comentar acerca de tanto el hardware como el software que eligieron en cuanto a microcontroladores, protocolos, lenguajes de programación y por qué? Sí, mira, de hecho, mis tres estudiantes utilizaron diferentes cosas cada uno. Cada uno utilizó un microcontrolador diferente, eh, sensores diferentes y plataformas diferentes. Y lo hicieron de manera diferente. El dispositivo funciona así. Es un reloj que la persona va a portar, pero tiene tres modos de operación. Puede estar midiendo los temblores y guardándolos en una memoria SD. Y esa memoria luego tú la extraes del prototipo y la analizas offline en la computadora. Puedes tener conexión directa del prototipo a la computadora midiendo aceleraciones, porque eso es lo que mide. Mide aceleraciones de los movimientos de las manos, porque se escogió las manos porque es donde inicialmente pues empiezan lo que son los síntomas de Parkinson. Es como el síntoma más común al inicio o en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson, que luego tiene un montón de efectos secundarios y de otros tipos de síntomas: bloqueo de la marcha, dificultad para caminar, caídas. Ya en la parte neurológica también los afectan, el sueño, trastornos de sueño y otras cosas, pero nos enfocamos en un solo síntoma. Entonces, uno de los prototipos se trabajaba así, y luego los datos de aceleración los procesamos, los descargamos en la computadora, los trabajamos de manera offline y los procesamos y los veíamos. Eso no es lo ideal. El diseño original o la propuesta original es procesarlos en el momento, que lo puedas estar utilizando y el médico pueda estar observando lo que está pasando con los movimientos y ver la frecuencia en la que están los temblores, para poder decidir pues ajustes de medicamento, qué tanto hay tantas pruebas que se pueden hacer, qué tanto te dura la dosis de medicamento, eh, el efecto del medicamento, entre otras cosas. Entonces, otro estudiante sí lo envía directo a la plataforma TeamSpeak, que es una plataforma de código abierto de Internet de las Cosas, en donde los datos allá se procesan, los datos de aceleración se procesan directamente en el momento. Pero necesitábamos otros recursos, ¿no? Ya para procesar esa cantidad de datos que se estaban enviando.
Y el último, que es la estudiante Lisette, que ella por razones personales quería tener un prototipo más funcional, porque ella quería pues tener algo que le funcionara a su mamá. El de ella sí procesa los datos automáticamente en el reloj, en el dispositivo, y esos datos ya de gráficas de frecuencia son los que se envían a la plataforma de Internet de las Cosas que ella ha pues programado para mostrar esos datos a los usuarios, que en este caso puede ser el mismo paciente, el cuidador o el médico o algún asistente del médico. Entonces, eh, cada uno hizo un análisis diferente de acuerdo a las necesidades de sus diseños. Eh, Se investigaron muchísimo los tipos de componentes y decidió más que todo, primero, limitado por presupuesto, porque pues estamos financiados, estamos muy agradecidos con la CENACID, pero teníamos que adaptarnos al presupuesto que teníamos. Y, eh, y bueno, entonces, adaptados a ese presupuesto, compramos diferentes tipos de microcontroladores, de sensores y fuimos probando los que mejores nos funcionaban. Se calibraron, se validaron y de hecho validamos nuestro prototipo con un generador de frecuencias de temblores, de frecuencias, en donde simulábamos temblores de diferentes hertz, que son a los que, en los que cae la enfermedad de Parkinson, que es entre 4 y 8 hertz. Entonces, validamos que funcionara, que efectivamente el prototipo midiera la frecuencia que tenía que medir. Y aparte de eso, también utilizamos un Apple Watch, le instalamos una aplicación comercial que se llama Tremor Analysis, pero que solamente mide el temblor por 10 segundos y ya te muestra la gráfica de 10 segundos, que es una diferencia con el nuestro, porque el nuestro, mientras dure la batería, eh, él te va a estar midiendo y capturando esos datos y mostrando la frecuencia. Entonces eso nos ayudó pues a nosotros a validar los diferentes prototipos. Y el último diseño que tenemos, pues que es el que esperamos probar, tenemos que hacer un análisis también energético para ver cuánto tiempo dura la batería, que esperamos sean por lo menos unas más de 24 horas para poder que la persona, porque lo ideal es que el paciente, y es lo que queremos hacer como trabajo futuro, que el paciente se lleve este prototipo a la casa y realice diferentes actividades que realiza en la vida diaria y poder, por ejemplo, hacer un análisis de que nos diga, me tomé el medicamento y eso va a estar registrado en el dispositivo a las 8 de la mañana. Podemos ver cómo se comportan sus movimientos en las extremidades superiores en cuanto al medicamento, en cuanto va haciendo efecto, si hay cambios en la frecuencia de los temblores o no. Y podemos ver también cuánto tiempo le duró el efecto del medicamento, porque obviamente van a empezar a tener temblores diferentes, digamos, luego de 6 7 horas. Así el médico puede ajustar la dosis. Aparte de eso, queremos pues tratar de discernir o de distinguir entre actividades normales como cepillarse, peinarse, y que no se confundan con temblores. Todo esto pues para poder hacer como un sistema más completo y esto pues basado en algoritmos de machine learning, inteligencia artificial para poder pues identificar, deep learning más que todo, para poder identificar actividades humanas cotidianas y no confundirlos con temblores para poder hacer un análisis más efectivo. Entonces, todo esto fue como un análisis de los estudiantes en conjunto con nosotros los investigadores que fuimos haciendo. Lo primero fue una revisión de qué es lo que hay y de cuáles eran los dispositivos que nos podían funcionar y ir analizando, ir leyendo muchísimo para poder entonces llegar cada uno a su diseño de acuerdo a lo que le estaba proponiendo. Sería interesante, yo tuve la oportunidad, de nuevo, gracias al equipo de comunicaciones de la UTP, de hablar con Kelvin Kuhn, que fue uno de los que fue responsable de diseñar el primer microchip nanométrico patentado en Panamá.
Ok, Y en la UTP hay cualquier cantidad de gente muy talentosa que también puede de pronto apoyar para hacer esto más chico, más liviano y que sea más eficiente con el tema del uso de energía para poder no claro, solamente que dure más de 24 horas, sino que también de pronto puedan meterle un poquito más de inteligencia al mismo dispositivo exacto, para que no dependa de conectarlo de un computador o lo que fuera para claro, procesar los datos claro, y poderlo hacer de pronto en tiempo real. sí, Hablando de eso, la nota que ustedes enviaron acerca de esto habla de la necesidad de modelos de aprendizaje de máquinas para poder distinguir la variabilidad del temblor para poder de pronto determinar la progresión de la enfermedad y a la vez también distinguirlo de otras comorbilidades, por ejemplo, temblor esencial o cualquier otra cosa que también correcto, pudiera de pronto afectar la medición. ¿En qué correcto. estado están ustedes con el aplicar tecnología de aprendizaje de máquina? ¿Qué tipo de algoritmo están usando? ¿Qué funcionalidad están buscando Sí, agregar? iniciamos un poquito, como esto no era parte de nuestro objetivo del proyecto Elena, más que todo se planteó al final como un trabajo futuro, pero sí logramos hacer un poquito. El joven el ingeniero Edwin Ríos, por decisión propia, por iniciativa, él quiso pues probar algunos algoritmos como me parece que utilizó redes neuronales y otras técnicas para identificar, sí logró, pero el problema es que necesitamos recoger muchos más datos, tener una base de datos mucho más completa, con más pruebas, con más ¿cómo te explico? Con más tiempo Ujú. para poder tener datos suficientes para que los algoritmos comiencen a aprender de manera automática. Entonces, está la posibilidad abierta y de hecho es que es nuestro trabajo futuro en lo que estamos tratando de conseguir fondos para seguir trabajando en este proyecto que de verdad que nos entusiasma muchísimo, y es agregarle ese aprendizaje automático y algoritmos también de deep learning para Human Activity Recognition. Entonces, está dentro de nuestro trabajo futuro, que ojalá sea muy, muy cercano, un futuro muy cercano, no pero estamos en la búsqueda de fondos todavía para eso. Pero sí tenemos ya más o menos una idea de cómo hacerlo. Entonces, queremos entonces involucrarnos ya en colaboración con Indicatic IP, que tenemos una colega que trabaja en Human Activity Recognition utilizando técnicas de Deep Learning y tenemos a uno de nuestros miembros, dos de nuestros miembros del grupo de investigación, que son Edwin Ríos y Anthony García. Ellos ya están muy involucrados también en la parte de eh, aprendizaje automático, machine learning, técnicas de aprendizaje y de inteligencia artificial. Ahora, en ese sentido, todo esto depende de poder fondear estos esfuerzos. Si tuviéramos una varita mágica en este momento y pudiéramos fondear lo que ustedes necesitan y nos proyectamos a los próximos 5 años, ¿cómo imaginan ustedes la evolución de este dispositivo Elena en cuanto a nuevas funciones, por ejemplo, detección de bradicinesia o rigidez? Porque ese es uno de los temas. La mayoría de la gente Sí, piensa que el Parkinson es que empiezas a temblar y realmente eso es al principio. al Luego inicio. la persona básicamente está presa en su propio cuerpo porque no se puede Sí. mover. La integración con el historial médico electrónico o incluso terapias basadas en retroalimentación con el mismo aparato en tiempo real. Es que se puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas y bueno, tendríamos que explorar para este tipo de síntomas si solamente monitoreando los temblores sería suficiente, si no, bueno, se pueden hacer, explorar otros tipos de monitoreo para poder entonces determinar, pero para eso se necesita pues más tiempo y más investigación. eh, pero sí, se puede hacer un montón de cosas, integrarlo con el historial médico,
integrarlo con una plataforma que sea muy amigable con el usuario, porque si bien es cierto, los médicos, los neurólogos no hablan el mismo idioma que los ingenieros, entonces que sea amigable para todo aquel que lo vaya a utilizar, con mucha más inteligencia, con mucha más capacidad para alimentación en cuanto a términos de energía, que la persona lo pueda utilizar muchos días antes de poder cargarlo, recargarle la batería y que le indique, por ejemplo, les dé notificaciones acerca de que se tiene que tomar medicamento, incluso notificaciones al supervisor o la persona que lo cuida, al cuidador, de que, bueno, la persona no ha registrado un movimiento en tal cantidad de minutos, que lo vaya a chequear porque puede haber una alerta de algún problema, incluso caídas, detección de caídas también. Son muchas las cosas que se pueden hacer y se pueden explorar en este tópico de investigación. Interesante. Bueno, realmente se nos acaba el tiempo, si no podríamos conversar incluso mucho más a detalle acerca de todo lo que se puede lograr con este tipo de dispositivos y todo el viaje que han tenido desde la idea hasta la ejecución con este dispositivo, incluyendo, por ejemplo, saber cómo les ha ido en pruebas clínicas, en tantas otras cosas, pero vamos a tener que dejarlo para una próxima ocasión y por favor manténganos al tanto de todo lo que ustedes logren en este proyecto que yo creo que es muy importante, no solo para nosotros, para nuestro futuro como personas que podríamos vernos afectados de alguna manera por esta enfermedad, sino también para los que tenemos familiares, amistades, personas, seres queridos con el prospecto de una mejor forma de tratar de conocer, de entender esta enfermedad que tanto daño hace. Así Claro que que sí. muchísimas gracias por Gracias a esa, ustedes. no, de verdad que a ustedes por toda esa investigación que trae soluciones y que permite también que la ciencia panameña siga abriendo camino en beneficio de todos. Lo que yo más admiro es que ustedes toman lo que saben, toman lo que los demás saben y luego extienden la frontera de lo que todos podemos saber a través de estos estudios, de estos proyectos que traen soluciones concretas. Quiero dar las gracias también al equipo de Radio Ancon por siempre estar con nosotros, a nuestra audiencia en radio, en redes, en YouTube y en Spotify, por siempre tener su atención y por los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales y a través del correo info@vidadigital.com.pa. También al equipo de comunicaciones de la UTP, muchísimas gracias por facilitarnos este diálogo con gente que pone el nombre de Panamá en alto. Soy Alex Newman y esto fue Vida Digital. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.